totalmente grabada, que recién apreté el botón para que esté grabada. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser grabada? Porque tal vez durante la clase algo que quieran recordar a lo largo de la semana, porque vamos a tener solamente una clase por semana. Si quieren recordar algo, entonces van a ver el video que va a ser subido a la página de YouTube de la Escuela de Música. Y ahí pueden hacer como un remember de todo lo que vayamos a ver en esta clase. ¿Ya? Entonces, me gustaría saber primero qué instrumento ustedes tocan, en qué instrumentos se están especializando en la Escuela de Música y qué nivel más o menos tienen, qué saben. Empecemos con Matías. Buenas noches, profesor. Buenas noches. El instrumento en el que yo estoy es la guitarra. ¿Ya? ¿Y ya sabías algo de guitarra o estás totalmente desde cero? Sí, yo sabía algo de guitarra. Muy bien. Marco, ¿qué instrumento estás tocando o aprendiendo en la Escuela de Música? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy aprendiendo saxofón. Saxofón. Estoy en la segunda semana. Saxofón alto, tenor, barítono. Alto. Ah, ok. Alto. Muy bien, muy bien. Durante esta clase vamos a ver cómo funcionan los diferentes instrumentos musicales, cómo están compuestos según su tonalidad. Vamos a ver cómo funcionan las claves musicales, porque para cada instrumento musical hay ciertas claves musicales. Vamos a aprender un poco de lectura musical, a leer pentagramas, para que ustedes empiecen a leer partituras como tal. Si ya lo están haciendo y quieren saber más, pues chéverísimo. Esta es la clase para hacerlo. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver a continuación los tipos de instrumentos musicales. Bueno, ustedes saben todas las notas musicales, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si, y saben que existen los sostenidos y existen los bemoles, ¿verdad? Ya. En cada instrumento musical, todos los instrumentos musicales, a excepción de los instrumentos de percusión, cada instrumento musical ejecuta siempre todas las notas musicales. Bueno, ni siquiera tanto así, porque en la Edad Media habían trompetas. No sé si ustedes han visto eso en esos castillos medievales que utilizaban como unos cornos, no se llamaban trompetas, sino cornos, que no tenían pistones. Los pistones servían, en la actualidad, sirven principalmente para presionar y hacer que el aire tome otra tonalidad. Entonces, así ustedes pueden tocar todas las notas musicales como tal. Pero, ¿qué pasaba en la edad medieval donde no había estas trompetas con pistones o los botoncitos que ustedes saben ver? Gracias. No tocaban todas las notas musicales como tal. De hecho, vamos a hacerlo de manera gráfica aquí para que entiendan. Pueden ver la pizarra, ¿verdad? ¿No pueden ver la pizarra? ¿No les sale la pizarra? Qué raro. No les sale el dibujo que estoy haciendo. Ahora sí. Qué chévere. Ya, por ejemplo, bueno, no sé dibujar muy bien en esto, pero imaginemos que esta es una trompeta. Esto es una trompeta actual, con sus pistones o botones, como ustedes los quieren llamar. Ya. Las trompetas en la actualidad, cuando ustedes presionan uno de estos botones, voy aquí a graficarles con otro color. Cuando ustedes hacen una nota, la nota sale así. Por ejemplo, esa nota, presionan un pistón, esa nota equivale a do. La ponemos así como que la dispara. Esa nota roja es do. Por ejemplo, la trompeta actual dispara otra nota, este es re. Dispara otra nota, este es mi. Y si ponemos más colores haciendo referencia a cada color con una nota diferente,
vamos a tener todas las notas musicales como tal. Pero ¿qué pasaba en el tiempo antiguo? En el tiempo antiguo teníamos esta misma trompeta, pero, sin los pistones como tal. No tenían los pistones. Entonces, ¿qué pasaba ¿qué pasaba con eso? Que como no tenían todos los pistones, no tenían todas las notas musicales como tal. Entonces solamente disparaban ciertos colores, por decirlo así, ciertos colores equivalentes a ciertas notas, no todas las notas. Esto es un poco de historia musical con los instrumentos musicales y todo lo que implica con ello. Hay una ciencia que se encarga de estudiar la composición de cada instrumento musical y el porqué de su forma. Esa ciencia se llama, ¿qué fue el nombre? Organología. Organología es la ciencia que se encarga de estudiar el nombre y el porqué de las formas de los instrumentos musicales. O sea, por ejemplo, en el caso de la guitarra, ¿por qué do es así? ¿Puedes pasarme una guitarra, por favor? ¿Por qué do es así? En el caso de saxofón, ¿por qué do, para que suene do hay que tocar ciertas llaves? ¿Por qué? Entonces, todo tiene un porqué y eso lo explica la organología, pero eso no vamos a ver ahora porque eso ya es mucho más extenso. O sea, ahorita yo les voy a dar como temas que necesitan saber por cultura general. Ya, entonces, lo que les explicaba, ¿por qué do en guitarra es así? No sé si puedan ver. ¿Por qué do es este? ¿Por qué re es este? ¿Por qué tiene esta forma mi? Y todo eso. Todo eso lo estudia la organología. Ahora, como les decía, ustedes saben que hay diferentes tipos de instrumentos musicales, como por ejemplo los instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión. ¿Qué otro tipo de instrumentos hay? Marco, ¿qué otro tipo de instrumento crees que exista? Bueno, de cuerda, percusión, de viento, bueno, no sé, en el caso las maracas, no sé de qué Bueno, percusión familia también. pertenezca. Es percusión Percusión también. En la actualidad han incluido dos tipos de instrumentos. Bueno, realmente es uno, que es tipo de instrumentos digitales. Digitales. ¿Por qué digitales? Porque, por ejemplo, mediante esos instrumentos los sonidos suenan menos orgánicos, los sonidos son menos orgánicos, suenan más comerciales, como por ejemplo las canciones de Bad Bunny. Vamos a poner ese ejemplo, las canciones de Bad Bunny. ¿Ustedes creen que las canciones o las pistas en las que canta Bad Bunny son con instrumentos reales? No, todo es totalmente digital. Entonces también por eso se lo considera que hay instrumentos digitales. Y hay instrumentos digitales que utilizan en ciertos tipos de música. Por ejemplo, en este caso como el trap, el rap y otros géneros musicales que se conocen muy poco en la cultura latina. Pero cada instrumento musical o cada familia de instrumento musical, bueno, voy a borrar esto de aquí. Por ejemplo, cada familia de instrumento musical tenemos instrumentos de cuerda. ¿Ya? De cuadra, de cuerda, de cuerda, lo siento. ¿Qué instrumentos de cuerda tenemos? Matías. Uno que no sea la guitarra, uno que no sea que ella toque, por favor. El violín. 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 ¿Cuál más? Dígame 3 instrumentos cada uno. De cuerda. Que no sean repetidos.
el El órgano, bajo, el piano, Bajo, piano. ¿Cuál más? Marco le falta una y a Matías le falta. ukulele. ¿Quién dijo ukulele? Ah, Yo. Marco, ya. Ukulele. Matías, 2 instrumentos más. flauta, trompeta, No, pues la flauta ni la trompeta son instrumentos de cuerda. Tienen que ser de cuerda. el órgano, No, órgano no es instrumento de cuerda. El piano sí, y es curioso porque tienen la misma forma, pero ya mismo les explico por qué. ¿Qué otro instrumento? Matías. Imagínate, imagínate. ¿Tú has visto alguna vez las orquestas sinfónicas? ¿Sí has visto? No, no has visto. Nunca has visto ni en la televisión, nada. No. ¿Conoces el cello? Entonces, si has visto. El arpa. El arpa también. Porque son instrumentos que se utilizan principalmente en orquestas sinfónicas. Bueno, el nombre real es violonchelo, pero vamos a dejarlo en cello. Nombre italiano. Y arpa. Corríjame si arpa lleva H, aunque creo que en inglés lleva H, creo. Bueno, antes de explicarle la subdivisión de estos, voy a explicarles por qué el piano sí es un instrumento de cuerda y por qué el órgano no. Normalmente los órganos, o sea, los pianos órganos, o los instrumentos órganos, mejor dicho así, son instrumentos de viento. Ustedes han escuchado en la iglesia cuando tocan los pianos de iglesia, por decirlo así, o los órganos de iglesia, suenan diferente a los pianos clásicos, ¿verdad? ¿Por qué suenan diferente? Porque los órganos utilizan algo que se llama fuelle. Fuelle es como unos tubos donde pasa el viento y al momento de presionar una tecla, sale el viento a cierta velocidad dependiendo del tamaño del tubo y ese es el que genera la nota. No sé si ustedes han visto en las películas o en las series animadas o en cualquier serie, no sé, cuando tocan esos pianos de iglesia y tienen unos tubos grandísimos, ¿verdad? Ya, eso se llama fuelle. Eso se llama fuelle. Por eso el órgano es considerado un instrumento de viento. A diferencia del piano, que los pianos clásicos como tal tienen su cuerpo grandísimo y si tú abres la tapa tú ves que hay full cuerdas, ¿ya? Y que al momento de ser tocadas son expulsadas las cuerdas así por un taquito así de madera, ¿ya? Ahora, cada uno de estos instrumentos musicales se divide en otros 2 subgéneros, o bueno, que es el mismo pero con diferentes formas. Por ejemplo, el violín es considerado un instrumento de cuerda frotada. Ya les voy a explicar por qué frotada. Frotada. ¿Por qué frotada? Porque necesita de un arco. Arco es el palito con el que tocan el violín. ¿Ya? Y ese palito tiene cerdas. Esas cerdas son pelos de crin de caballo. Es el crin de caballo. ¿Qué es el crin de caballo? Es el pelito que tiene en la nuca el caballo. De eso está hecho los pelitos o las cerdas que tiene el arco del violín. Entonces, el violín es instrumento de cuerda frotada porque necesita de otro elemento externo al instrumento para ejecutar un sonido. ¿Ya? Ahora, el bajo. El bajo es un instrumento de cuerda punzada. ¿Por qué es con Z? Punzada. ¿Por qué punzada? Porque simple y sencillamente ustedes necesitan solamente de sus dedos para ejecutar un sonido en ese instrumento. Tocan como así, como solamente utilizan los dedos. No necesitan
otro elemento externo para que suene ese instrumento. El piano, ¿ustedes creen que es un instrumento de cuerda frotada o punzada? Punzada. Pulsada. Punzada, exacto, muy bien. Porque simple y sencillamente tocan la tecla y inmediatamente sale el sonido como tal. No necesitan de un palito, de algo, de algún elemento externo para que ejecute un sonido como tal. Entonces, punzada. El ukelele. ¿Quién me dice si lo pide? Punzada. Pulsada. Muy bien. El cello. Ese es pulsada. Punzada. ¿Qué dice Matías? ¿Punzada o frotada? Ah, no, es de frotada, porque es con el otro barco también. Exactamente. Sí. ¿Y el arpa? Ese sí es pulsada, porque es solo con los dedos también. Mm. Entonces, recordemos que tenemos instrumentos de cuerda que se subdividen en instrumentos de cuerda frotada e instrumentos de cuerda punzada por el simple hecho de las cosas que ya les expliqué. Que la frotada necesita de un elemento externo para ejecutar una nota como tal. En este caso, como ejemplo, tenemos el violín, el cello, el contrabajo, la viola. Y los instrumentos de cuerda punzada necesitan simple y sencillamente de sus extremidades para ejecutar un sonido como tal. Y tocan como cosas así. ¿Ya? Ahora, vamos con los instrumentos de viento como tal. Matías, 3 instrumentos de viento. Flauta, clarinete, trompeta. Marco, 3 instrumentos de viento. La trompeta. No, ya está. Trompeta no. Ah, no, el trombón. El saxofón. La tuba. Ya. Asimismo, como los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento también tienen una subdivisión. ¿Cuáles? Instrumentos de viento metal e instrumentos de viento madera. ¿Cómo se los reconoce? Vamos a ver si ustedes cachan aquí esto. Instrumento de flauta. ¿Ustedes cuál creen que sea? ¿Instrumento de viento madera o viento metálico? ¿Qué piensas, Metálico. Matías? ¿Cuál dijiste, perdón? Metálico. Metálico. ¿Tú qué dices, Marco? ¿Metálico o madera? Metálico. Metálico. ¿Por qué creen que es metálico? Debe ser porque no se utiliza nada en la flauta, es simple y llanamente el espacio donde soplas y sale, no necesitas algo adicional como en el saxofón que tiene una caña, me imagino. ¿Y la caña es metálica o es de madera? La caña es de madera. ¿Y por qué dijiste metálico entonces? ¿Por quién cree que es Pero metálico? digo, no, pero es que la flauta no tiene una caña, la flauta tiene solamente el espacio por donde tú soplas. En cambio, en el saxofón tienes que ponerle la caña para que suene, porque si no, no haces el sonido. A ver, bueno, O sea, la flauta solo tiene el piquito. O sea, hablemos de una flauta normal, es plástica, pero claro. tú soplas y suena. No tienes que ponerle nada para que suene. En el saxofón, si no le pones la caña, tú soplas y no suena nada.
La caña es la que da el sonido y la caña viene a ser en este caso, o sea, digamos así, madera. Me imagino yo. O sea, Matías, ¿cuál es tu argumento frente a esta gran incógnita? Porque en el instrumento no tiene nada de madera, solo que ciertas partes metálicas. Ya. Ustedes conocen la flauta transversa, ¿verdad? Esa que es así, que tocan así, ¿verdad? Muy bien. Y conocen la flauta dulce, que es la flauta que enseñan en las escuelas, con las que enseñan en las escuelas, que es así. Aunque no lo crean, la flauta es un instrumento madera. Así estén tocando la flauta transversa, que es totalmente metálica, es considerada aún un instrumento de madera. ¿Por qué? Por el simple hecho que las primeras flautas que se fabricaron eran de madera. Solamente por eso. Tú puedes estar tocando una flauta transversa, puede tener, estar hecha de acero, de oro, de titanio, y sigue siendo considerada un instrumento de viento madera. Solamente por el simple hecho de que las primeras fueron hechas de madera. Nada más. Nada más, nada más, nada más. En este caso no influye tanto el cómo se ejecuta el sonido, sino ya la composición del instrumento como tal. ¿Es de madera o es metálico? Pero la flauta es un caso especial que a pesar de que esté hecho de titanio, de vibranio, de adamantium, no sé, de oro, de plata, sigue siendo considerado un instrumento de viento, madera. Voy a ponerle aquí, madera. El clarinete, instrumento madera o de viento. Perdón, de madera o metálico. 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 Matías, ¿qué dice? Perdón. No, sinceramente no sé. ¿Metálico? No. El instrumento de clarinete es un instrumento madera. Y es totalmente madera, aunque no lo crean. Sino que se ve negrito porque está pintado de negro, pero pareciera que fuera metal. No, es un instrumento de madera, totalmente de madera, 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 madera. Si tienen una duda de cómo se ve, si no, ustedes no han visto alguna vez un instrumento, un clarinete en la vida real, les invito a que en la escuela de música le digan a la coordinadora que si les puede prestar un clarinete, solamente para que saquen esa curiosidad de ver que es totalmente de madera. Madera, porque en la escuela de música hay clarinetes también. La trompeta, ¿metálico o de madera? ¿Metal o madera? ¿Metal o madera? Metálica. Esa sí es totalmente metal. Estoy poniendo aquí. Trombón, Metal. metal. Saxofón, Metal. no. Saxofón es un instrumento de madera. ¿Por qué es de madera? Solamente por el simple hecho de que utilizan cañas para tocar. Solamente por eso. Necesitan de una Entonces caña. ahí no es igual como arriba, que era por el material que estaba hecho, sino por donde sale el sonido, que es por la caña. Exactamente. 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 Cascarita, ¿no? Es una confusión totalmente grande para muchas personas que recién están incursionando en esto de la música y principalmente que están tocando este tipo de instrumentos. Porque son cosas como que tú te pones a preguntar, como dices, no, pues si está hecho de metal, ¿por qué se considera de madera? ¿Y por qué viceversa? Entonces hay cosas que no tienen como sentido para nosotros. Pero las personas a lo largo de la historia le han dado ese significado solamente por esos pequeños detalles, aunque ustedes no lo crean. El saxofón alto, tenor, soprano, barítono, cualquier saxofón, así esté hecho de metal, el metal más caro del mundo, solamente por el simple hecho de utilizar una caña para ejecutar el sonido, es considerado un instrumento de madera. Solamente por eso. Solamente por eso. De hecho que estos instrumentos están hechos por un material que se llama latón, que es lata, es un metal. Está considerado un instrumento de madera, viento madera. Y la tuba, ¿qué instrumento?
¿Metal o madera? Metal o madera. Metal. Metal. Este sí es metal. Ustedes ríjanse más por la boquilla que utilizan los instrumentos de viento, porque cada instrumento de viento utiliza una boquilla. ¿Ya? Y la boquilla de la trompeta, el trombón, la tuba es metálica. Entonces, por el hecho que sea metálica, el instrumento es metal. A diferencia del saxofón, de todos los saxofones, el clarinete y el oboe, son instrumentos de madera porque utilizan boquillas de madera. O cosas que, o elementos que son de madera para que ejecuten un sonido como tal. Y por último, vamos con los instrumentos de percusión. Voy a poner aquí. Marco, 3 instrumentos de percusión. La batería, los timbales, la conga. Matías, 3 instrumentos de percusión. Las maracas, los platillos y las panderetas. Ya. Aquí faltaron más instrumentos. Vamos a ponerle xilófono. Ya. Asimismo, como en los otros grupos de instrumentos musicales, también tenemos 2 subdivisiones en este tipo de instrumentos, los cuales son, hay instrumentos de percusión con altura definida e instrumentos de percusión con altura indefinida. ¿Cuáles son los instrumentos de percusión con altura definida? Son los que un instrumento de percusión como tal es aquel que genera un sonido cuando chocan 2 cuerpos como tal. En este caso, la batería. La batería, o si ustedes suenan los platillos, genera un sonido como tal. Pero por sí solos no generan un sonido. Eso es el concepto de un instrumento de percusión. Pero un instrumento de percusión con altura definida es el instrumento que al momento de generar un golpe, genera una nota en específico. En este caso, los xilófonos. Cuando ustedes se han visto los xilófonos, ¿verdad? O las liras. Los xilófonos son los que tocan con un palito así, tin, 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 tin. O las bandas de guerra de los colegios cuando tocan eso, tin, 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 tin. Eso se llama lira, ese instrumento es lira. Ese instrumento, al igual que el xilófono, es un instrumento con altura definida porque al momento de ser percutido, está generando una nota musical en específico. Por ejemplo, puedo tocar do, re, sol, do, mi, fa, sol, la, ta, ta, ta. Eso. Está generando una nota en específico. A diferencia de los instrumentos de percusión con altura no definida, son los que al momento de generar golpes, a generar un sonido, perdón, no generan ninguna nota en específico. En este caso, podríamos decir que la batería o las congas son un instrumento de altura no definida porque no están generando ningún sonido en específico, ninguna nota en específico, solamente es como... No sé si no estoy tocando un do, no estoy tocando un re, no estoy tocando un la. Solo es golpe. Por eso se los considera como instrumentos de altura no definida o indefinida. ¿Ya? Un golpe, este golpe es el conjunto o la suma de muchas notas musicales, aunque ustedes no lo crean. Al momento de yo hacer esto,
estoy tocando, sonaron muchísimas notas musicales, pero nuestro oído humano no lo capta como tal y no puede decir, ah, esta nota es do, esta nota es re, esta nota es fa. Tenemos que tener un oído súper que agudísimo para decir, ah, sonaste re, mi, fa, sol, por decirlo así. Pero no, entonces como no podemos definirlo como tal, por eso se llaman instrumentos de percusión con altura no definida. Y un claro ejemplo de eso son los instrumentos que ustedes mencionaron. En este caso, como la batería es no definida, timbales es no definida, conga tampoco es definida, las maracas también no son definidas, platillos tampoco es definida, tampoco, pero el xilófono sí es definido. ¿Qué otro instrumento de percusión que sea definido creen que ustedes creen que haya? Dijimos la lira, el xilófono. Hay un instrumento que predomina mucho en la música afroecuatoriana, que es de madera y tocan con dos palillos y tun, 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 tun. La marimba. Exacto, la marimba. La marimba es un instrumento de percusión de altura definida, porque al momento de ser percutido está generando una nota en específico. Entonces, ¿sí entendieron todo esto? Todo esto, todo esto, todo esto. Sí, seguros. Yo les voy a mandar una tarea. Su tarea va a ser que para la próxima clase van a buscar un instrumento musical muy poco conocido y ustedes me van a decir si es percusión, si es viento, si es cuerda, si es frotada, es madera, metal, definida o no definida. Y me van a hablar un poquito de ese instrumento. Cualquier instrumento que sea muy poco conocido. Van a hablar un poquito. Solamente un instrumento. Nada más. Ese va a ser su único deber. Hay muchísimos instrumentos poco comunes que hay en el mundo. Algunos instrumentos son originarios de otros países, que solamente van a encontrarlos en otros países como tal, pero que sí existen. Entonces, ¿sí entendieron? ¿Sí cacharon la tarea? Ya, muy bien. Sí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Nada, todo bien, todo bonito. Ya, ahora, para cada uno de estos instrumentos musicales, tenemos claves musicales, que estoy seguro que ustedes la han de haber visto. Voy a borrar todo eso. ¿Dónde está el lápiz? Ahí. Por ejemplo, la clave de sol. Tenemos la clave de sol. Tenemos la clave de fa. Tenemos la clave de do. Y tenemos la clave de percusión. La clave de sol la utilizan instrumentos que tienen tesituras agudas o que simplemente suenan muy agudo. Un ejemplo de un instrumento que suena agudo. ¿Quién me dice? La flauta. La flauta, muy bien. Matías, otro instrumento que suena agudo.
El Ninguno. violín. El violín. Muy bien. O sea, esta clave de sol la utilizan mayormente instrumentos que tienen tesituras altas, que suenan agudo. Flauta, violín, trompeta, saxofón alto. ¿Qué más? Puede ser la mano derecha del piano, porque el piano utiliza dos claves, la clave de do y la clave de sol y la clave de fa. Con la mano derecha utilizan la clave de sol y la mano izquierda utiliza la clave de fa. La clave de fa la utilizan instrumentos que tienen tesituras muy bajas, bajas. Como por ejemplo, ¿qué instrumento? Un instrumento cada uno. Matías, ¿qué instrumento suena así muy bajo? La viola. Sí, podría considerarse que la viola. Marco, La tuba. la tuba, muy bien. Estos utilizan instrumentos que tienen tesituras muy bajas, como el bajo, el trombón, la tuba, el fagot, el violonchelo. La clave de do la utilizan instrumentos con tesituras intermedias. Mayormente quien utiliza este instrumento es la viola. Es la viola, pero hay compositores que también escriben partituras, escriben canciones para el cello. El cello normalmente tocan con la clave de fa, pero a veces ponen para la clave de do. Y la viola también normalmente toca para la clave de fa, pero a veces escriben para, perdón, normalmente toca para la clave de do, pero a veces ponen para la clave de fa. Y por último tenemos la clave de percusión, que ya saben que qué instrumentos pueden tocar con esa clave. La batería, Batería, conga, maraca, perono. Todo instrumento percutivo, no importa si es de altura, no, perdón, sí importa. Si es de altura definida, como el xilófono, la lira, la marimba, esos utilizan estas claves de aquí, la clave de sol y la clave de fa, a pesar de que son instrumentos de percusión. Pero si es un instrumento de altura no definida, utiliza esta clave acá, que es la clave de percusión. Y eso. ¿Tienen preguntas, dudas hasta ahí? ¿Alguna inquietud? No, nada. Bueno, chicos, por hoy terminamos. Si entendieron todo, chévere. Si no entendieron algunas cosas, háganmelo saber y puedo repetir. Y si tienen miedo de decirme que no entendieron alguna cosa, bueno, voy a subir esta clase en el transcurso de la semana y les voy a pasar el link y ustedes pueden revisar nuevamente la clase. ¿Sí? Nos vemos el próximo martes y no se olviden la tarea. Pilas. listo. Cuídense.